Bendito sea el Señor que nos permite vernos las caras. Algunas estáis más guapas y sonrientes que otros, y algunas más bendecidas con la alegría de Álvaro y Laura también, que la conseguimos. ¿El nombre? Abril Tatiana. Muy bien. Como sois estudiantes de teología, hay que empezar con la hoja de estudio. Todos tenéis una hoja de estudio delante que se os muestra en la pantalla para que podáis ver el contenido de la información a la que tenéis acceso. ¿Vale? Ahí está, tu esposa no te lo da, ¿vale? Ahí está el índice de los estudios, y también encontráis la presentación que vamos a realizar y en qué contenido se basan estos estudios, ¿vale? Si observáis, aquí tenéis un código QR, todos tenéis un código QR. Ese código QR, si lo abrís con un móvil o con un capturador de pantalla, os lleva a una carpeta en la nube donde están todos los estudios en los cuales hemos basado este estudio. ¿Por qué? Porque hay gente que querrá contrastar información o ampliar información. Informamos que la base del estudio se basa en el doctor en Teología Sistemática C.S. Schaffer, que es el director del seminario teológico de Dallas. Obviamente esto se escribió, esa enciclopedia de Teología Sistemática es un volumen denso. Lo tenéis ahí, es el estudio principal, el estudio denso. Lo que nosotros hemos hecho es el índice, ponerlo con hipervínculos, para facilitar que si alguien quiere ver, por ejemplo, la obra del Espíritu Santo en la bendita persona de Jesús, le da el hipervínculo y se va a la página 328 donde está, porque son muchas páginas. Obviamente luego hay hasta 14 libros. Hay otros teólogos que han ido surgiendo también y que lo hemos querido también compartir. Y no hemos querido ignorar el movimiento carismático pentecostal que ha estudiado también mucho este tema. Veréis que hay diferencias con nosotros, las iremos tratando también, si el Señor lo permite, durante los estudios, pero también hay un libro de las asambleas de Dios para quien quiera también ver la teología que ellos tienen sobre el Espíritu Santo, que no hay cosas que se inventen dos o tres que pasan por allí, sino que ellos también tienen su cuerpo doctrinal. Obviamente al principio estará el nuestro, que es el de la presentación. Bien, por favor, vamos a leer textos de la Biblia. Conforme vayamos leyendo, para hacerlo lo más ágil posible, yo lo cito y me gustaría que fuerais como buscando y ir compartiendo en equipo, entre todos, ¿vale? Hombres y mujeres, vamos leyendo. Por ejemplo, el primero, Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar del reino de Dios. Ya a todos se nos conmueve el alma, el espíritu de pensar en las cosas de Dios que por mucho que las hablemos a diario no se pueden trivializar. Hay que entrar con los pies descalzos, entramos en lugar santo. Y el reino de Dios, lo dice Romanos, no es comida ni bebida. No son cuestiones materiales, tangibles, visibles. El reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Ahí empieza el reino de Dios y ahí vamos a vivir por toda la eternidad, en justicia, gozo y paz, en comunión santa con el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. El Espíritu nos va a guiar constantemente a adorar al Señor Jesús. El Espíritu Santo nos parece
nos parece que se sentiría incómodo si nosotros le dedicamos el tiempo a estudiar de Él, porque lo que más le complace a Él es glorificar al Hijo, lo que evidentemente no exime de que podamos dedicarle un tiempo a ver sus atributos, su deidad, su persona, sus operaciones en nuestras vidas, siempre enfocando con esta perspectiva de la principal ministerio del Señor. Muy bien, pues entonces quitamos la presentación y vamos a lo que es el comienzo del estudio. Ya a partir de aquí ya sí manejamos. En las presentaciones, en la hoja que vosotros tenéis un índice y pone PP0, PP1, todo esto es el estudio 1, son las presentaciones gráficas que aquí irán apareciendo. Es decir, en cada estudio, si el Señor lo permite, vamos a buen ritmo, vamos a compartir entre 7 u 8 presentaciones gráficas. Vosotros lo que tenéis es el índice. Los apuntes, repetimos, está en la nube, accesible para todos, y la ampliación. Esta es la hoja cero, esta es lo que hemos estado compartiendo del sentir del Señor. El que cree en mí, dice Juan 7, 37, 39. Juan 7, 37, 39. En otra ocasión lo voy diciendo antes y voy diciendo cosas y lo voy buscando, ¿vale? Juan 7, 37, 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. El Señor Jesús, cuando aprendemos cualquier tema de la Escritura, podemos hacerlo desde el principio, podemos hacerlo desde el centro, podemos hacerlo de varias maneras. Es muy recomendable tener una perspectiva cristocéntrica que nos ayude a interpretar toda la Escritura. Casi es del centro irnos extendiendo. El Señor Jesús, el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, a la que no había ido al principio, fue y habló estas dulces palabras. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dice del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. El Espíritu Santo es como un río de agua viva en nuestro interior. Apocalipsis 22 termina diciendo que cuando estemos ya en el cielo, beberemos gratuitamente del agua de la vida, a la cual siempre tendremos acceso. Estudiar del Espíritu Santo, estudiar de Dios en general, no se puede hacer de una forma fría, mental. Hay teólogos que hacen grandes disertaciones sobre el reino de Dios y no son ni creyentes. Los teólogos alemanes, por ejemplo, en cuestiones de la Trinidad, son unos virtuosos explicando cosas, pero son casi filósofos de la teología, porque luego no son ni hijos de Dios. Menos la doctrina del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo es un río de agua viva, como aquel salmo que estaba, Salmo 1, aquel árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que florece, que fructifica para la gloria de Dios. Ese es el sentir que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros, que estemos sembrados en Cristo. Nuestras raíces llegarán a lo invisible, al Espíritu Santo, al río de agua viva que fructificará como un árbol frondoso. Ese río de agua viva obviamente no se puede estudiar, de una forma cognitiva. A nadie le puede decir, oye, ¿cómo es un baño en la playa? Los que soy de la montaña. Un baño en la playa, yo empiezo a decir que es refrescante y tal y cual, pero no sabéis cómo es un baño en la playa. Para sentir un baño en la playa hay que ir a la playa y sumergirte en la playa. O dice, oye, ¿cómo es estar enamorado? Oh, estar enamorado yo conocí a mi novia cuando tal y me salían margaritas por los ojos. Lo puedes describir, pero hasta que tú no estás realmente enamorado no puedes sentir esa experiencia.
El espíritu no son ideas, es una experiencia. Si quieres aprender de música, vas a un concierto y la música te envuelve y sientes la música. La idea de estudiar el Espíritu Santo, no estudiamos solo el Espíritu Santo hoy, desde que somos engendrados en el vientre de nuestra madre, ya estamos en una inmersión espiritual. Hoy específicamente vamos a tener una inmersión espiritual a través de la palabra, con su Espíritu iluminándonos, para sentir y vibrar en el Espíritu de Dios. No puede ser un mero estudio que quede en la mente, sino tiene que ser algo que haga vibrar nuestras entrañas, nuestro corazón, porque es que estamos aprendiendo y experimentándolo. No es una idea, es una vivencia, ¿vale? El Espíritu Santo. Bien, Mateo 28, 19, lo podemos leer, ya que está ahí el título en la pizarra, y luego alguien puede ir buscando Juan 4, 24. ¿Me podéis leer el cabecero, por favor? Sí, leerlo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, esta es la primera presentación gráfica. Por aquí comenzamos, después de la introducción, y vemos que usamos una palabra de nuestro Señor Jesucristo, la Gran Comisión. Vamos a empezar, como decía, por Cristología, por el centro. Y por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya tenemos claramente revelada la bendita persona del Espíritu Santo. El Señor mismo nos está dando esta instrucción. El Señor habla bautizándolo en el nombre. Un nombre se le pone a una criatura, se le pone un nombre. Un nombre no se le pone a un objeto, no se le pone a una planta. Quizás se le puede poner a una mascota, un poco por darle ese sentido de personalización, de confianza que cogemos con la mascota. Pero los nombres se les ponen a las personas. También se le pone a las entidades jurídicas. Hay que discriminar lo de personalidad jurídica. Y ya aprender de terminología nos va a ayudar también a interpretar lo que es persona del Espíritu Santo. Porque a veces pensamos en personas y pensamos que las personas somos nosotros. ¿Vale? Nosotros somos personas porque Dios es persona. Y nosotros somos imagen de Dios. Pero pensamos que somos solo nosotros. Pero hay que darle una vuelta. Es como un niño que le dice, encima del coche lleva una vaca. Y piensa que va una vaca lechera encima del coche, cuando la vaca tiene varias acepciones. Y una de ellas es la vaca y otra es la del coche y otra. En las palabras también hay varias acepciones. Dios es personal y Él tiene un nombre. Y Él se ha dado a conocer por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque todo va enfocado al nombre que es sobre todo nombre, a nuestro Señor Jesucristo. Dios es el que pone los nombres. Las personas, le dijo Dios a Adán que pusieran nombre a las cosas. Nosotros le ponemos nombre a las cosas, a los animales les pusimos nombre, a nuestros hijos les ponemos nombre. Pero Dios es el que da los nombres de su propia identidad para que nosotros tengamos claro a quién estamos estudiando. Un ser glorioso, personal, identificado por un nombre. Si observáis, en la identidad del Señor Dios existe una naturaleza inherente donde cohabitan tres subsistencias divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hablamos de un único Dios. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios. Adoramos y creemos en un solo Dios, donde subsisten tres realidades que se relacionan intrínsecamente. Y observáis cómo se relacionan, de una forma que nosotros entendemos bien, de una forma familiar. Padre,
un niño, entiéndelo como un padre, hijo y Espíritu Santo. La idea de padre la entendemos todos, la idea de hijo la entendemos todos, la idea de Espíritu Santo es la que vamos a explicar. Pero si observáis, el propio nombre ya describe la identidad. Espíritu Santo. Ya describe su identidad. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu, en hebreo, ruah, griego neuma, es el Espíritu, la esencia de Dios. Dios es Espíritu. Y decíamos, Juan 4:24. ¿Me lo podéis leer, por favor? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. El Espíritu Santo es espíritu. Es espíritu. Neuma es como soplo, como aliento de vida, como viento, o sin el codo, así, neuma. ¿Qué ocurre? ¿De dónde deriva la palabra neuma? La palabra neuma deriva de la palabra neumático. Cuando un neumático está inflado, el neumático anda bien. ¿Habéis visto los monigotes estos que le ponen aire por dentro y bueno, empiezan a moverse porque están llenos? Apenas que tú lo descifras, algo parecido ocurre con nosotros cuando el Espíritu Santo nos da vida. Somos polvo y ceniza. El Señor sopla en nosotros aliento de vida y aunque Abraham dice, es un misterio, soy polvo y ceniza y me puedo dirigir al Padre. Porque estoy de pie. Mi alma está levantada para dirigirme al Señor de la gloria. Porque tengo aliento de vida. Tengo el Espíritu de vida corriendo en mi interior. ¿Qué ocurre con el Espíritu? Que es invisible. Al ser invisible es más difícil de entender, pero el reino de Dios no es comida y bebida, no son cosas materiales tangibles, son espirituales, intangibles, difícil de entender, incluso difícil de dibujar. Si yo quisiera decir que aquí hay aire, todos sabemos que hay aire aunque no se vea. Martín ha orado que el Espíritu de Dios está aquí porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está en medio de nosotros y nosotros lo creemos no por vista, sino por fe. Es la llave para interpretar toda la doctrina, toda la interpretación que nosotros hagamos. No por la vista, no por los sentidos, que son los que nos ayudan a andar en la tierra, sino por los ojos de la fe, que son los que nos ayudan a interpretar las cosas celestiales y gloriosas. Terminando con la ilustración del viento, si yo quisiera dibujar el viento, diría, hermano, esto es el viento. O si tú lo dices, será. Como es algo invisible, no se puede visualizar, no se puede. Si se visualiza de alguna manera para que un niño lo vea en una corriente de borrasca o algo parecido, pues hace algo, pero no lo puedes dibujar. El espíritu es espíritu, es invisible, pero su obra es palpable. Si nosotros nos ventilamos, sentimos. Si el espíritu se va de la persona se muere. El espíritu es el aliento de vida, principal en nuestra vida. Isaías 11:2 y Romanos 8:9 y Génesis 1:2 lo voy yo leyendo. Dice en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre ella. Desde el principio el Espíritu de Dios está moviéndose. Él tiene vida. Él es Dios con nosotros, se mueve y es creador. El Espíritu se mueve y crea y sostiene con el Hijo todas las cosas. El Espíritu se movía, luego dice el Salmo 104 que fueron creados. Bien, Isaías 11:2, por favor. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. 7 veces se nombra cualidades del Espíritu. Número 7 es el número perfecto de Dios. 7 ángeles están en la presencia de Él. El candelabro que representa la gloria de Dios iluminando el templo glorioso de Israel tiene 7 brazos. 7 espíritus describen. A veces hablar con los números lían más que iluminan, porque a veces se aplican a un contexto y otras veces en otro. Pero habla de la perfección. Isaías, con los 7 espíritus, las características del espíritu, habla de la perfección. Sabiduría, creación. ¿Cuál era? Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. El Espíritu, cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, tenemos en nuestro interior el Espíritu Santo. Estamos como ese monigote hinchado. A veces estamos más apagadillos, a veces estamos más llenos. Eso es normal. Cuando se estudia la palabra, cuando se adora, cuando se está en comunión con los hermanos, el Espíritu está en agrado. Entonces generalmente nos sentimos como cuando venimos de los campamentos, llenos del Señor, porque hemos estado dando al Espíritu lo que quiere. Pero en el mundo tenemos barro, tenemos aflicción, tenemos miseria y también hay que sobrellevarlas. Y el Espíritu nos ayuda a sobrellevarlas en las aflicciones, en las consolaciones, en las fortalezas, ¿vale? Bien, la otra palabra de Espíritu es Santo. Buscarme por favor Isaías 63 y Juan 14:26. Yo leo, bueno, vosotros lo decís de memoria, Isaías 6:3, cuando el ángel estaba delante del trono, la visión de Isaías, y declaraba, Santo, Santo, Santo. ¿Cuántas veces dice Santo? 3 veces. ¿Es casualidad? No, el ángel está glorificando al Padre, está glorificando al Hijo, está glorificando al Espíritu Santo. Son 3 identidades propias, pero nunca divididas, nunca separadas. Isaías 63 dice: y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Isaías 63:10. Ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigos, y él mismo peleó contra ellos. Obsérvese la diferencia entre espíritu en minúscula. Espíritu puede tener, a veces se habla hasta de los demonios, el Señor nos reprenda, espíritus inmundos. Un espíritu en minúscula. Espíritu en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Fueron rebeldes al Espíritu Santo, fueron rebeldes a Dios. Son términos que iremos viendo que son intercambiables, aunque tienen sus matices según se diga un detalle u otro. Bien, y Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en su nombre, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Él nos va a enseñar todas las cosas. Si aprendemos cosas de Dios, es porque la gracia de Dios nos ha conseguido que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, nos traiga a los pies de Cristo y como hijos de Dios, Él nos va a enseñar todas las cosas. Los apóstoles tuvieron el privilegio de estar sentados a los pies de Jesús y escucharlo. María lo dejó todo y se puso allí para escucharlo. Nosotros no tenemos un privilegio menor, porque os conviene que yo me vaya, porque vendrá a estar con vosotros y en vosotros. Ya no va a estar al lado de nosotros, va a estar en nosotros enseñándonos y guiándonos al conocimiento de toda la verdad. Por eso decíamos
os decimos que Dios se revela a sí mismo. Si conocemos las cosas de Dios es porque el río, el fluir del Espíritu, emana de la misma revelación de Dios. Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer. Dios existía antes que nosotros, evidentemente. Dios es eterno, es glorioso. Él cuando nos crea con una propiedad que es la palabra. Palabra. La palabra nos ayuda a nosotros a comunicarnos entre las personas, pero sobre todo la palabra nos ayuda a nosotros a entender la gloria y la revelación de Dios. Dios se comunica con nosotros a través de la palabra. Yo tengo una palabra y la transmito y vosotros por el aire la recepcionáis por el oído y entendéis qué es lo que estamos diciendo. Sigue. Ya sabéis todo de lo que estamos hablando. Aquí detrás hay un abrigo. Ya sabéis todos, aunque no lo veáis, de lo que estamos hablando. Porque la palabra nos ayuda a entender las cosas, visibles e invisibles. Es una gran propiedad que tiene la palabra. Pero cuando hablamos de la palabra, ahí pone Santa Biblia, estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es como la palabra de las personas. La palabra de las personas nos sirve para comunicarnos. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y nos explicamos. A veces nosotros tenemos en mente una cosa, una idea. Yo quiero que aquí tenga un barco de papel. ¿Hay ahora un barco de papel? No. Tengo una idea. Esa idea la puedo fluir, operar como opera el Espíritu Santo y construir un barco de papel. Nosotros somos personas, nos hacen falta elementos, recursos, el papel y las habilidades para hacerlo, pero al final podemos tener en el barco de papel, o quiero que la silla esté aquí, pues ya está la silla ahí, lo puedo hacer y tengo poder para hacerlo. El poder de Dios es el poder de Dios. Dios pensó y fue hecho. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Dice el autor de Hebreos que todas las cosas visibles fueron hechas por la palabra de Dios de las cosas que eran invisibles. Por la palabra de Dios tiene el poder del Espíritu para crear todas las cosas. No es una palabra humana. Si yo le digo a la silla, y es ridículo, levántate, se lo puedo decir, pero la silla no se levanta. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a la niña, la hija de Jairo, Talita cumi, niña, aquí te digo, levántate, la niña se levantó. El mismo espíritu que levantó al paralítico, el mismo espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo de la tumba, es el mismo espíritu que nos sostiene y nos levantará a nosotros para tener ese encuentro glorioso con Él. Y en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. La palabra de Dios es pura, justa, es de Dios. Cuando se abre la palabra de Dios, hay que abrirla con reverencia. La palabra de Dios nunca veréis a un hebreo coger la palabra y dejarla caer. La cierran, le dan un beso y la ponen con delicadeza. Es palabra de Dios, no es un libro. Es el Señor hablándonos. Es el Espíritu teoneumas. Toda la Escritura te puede hacer sabio, le dijo la abuela a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarte, volvemos a enseñar, para enseñarte, para corregirte, para redarguir e instruirte en justicia, inspirada por Dios. Teoneumas. Teo, Dios, neuma, espíritu. ¿Veis cómo neumático, neuma, teoneumas, inspiración? Es la inspiración de la palabra lo que nos hace entender las cosas gloriosas de Dios y es la inspiración del Señor lo que fue también revelando la profecía. Muy bien, la profecía.
cuanto es verdad del Espíritu Santo, o cuanto es verdad de Dios, es verdad del Espíritu Santo. Me explico, hemos dicho que Dios creó la luz. Decimos que Dios es luz. El Hijo es la luz del mundo. El Espíritu Santo es, podemos buscar versículos para todo, es, lo leo, el Espíritu escudriña todas las cosas, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10. Él ilumina el entendimiento espiritual. Si hablamos de luz, el Padre, el Hijo y el Espíritu realizan ese mismo. Si hablamos de amor, podríamos estar buscando versículos para el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si hablamos de la verdad, de la justicia, de cualquier asunto de Dios, nos vamos a encontrar a las tres personas de la deidad en acción. A veces nombra uno, a veces nombra otro, pero siempre actúan habitualmente los tres. Y cuando no nombra los tres, tampoco hace falta. No va a nombrar a todos en todos los momentos de la Escritura. Ya se sobreentiende que cuando uno actúa, es Dios quien actúa. Actúa todo el ser de Dios. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, dice, en la creación, hemos apuntado algo del Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. La creación es gloriosa. Aquí nos podríamos detener muchísimo, pero no lo vamos a hacer. El Espíritu Santo a veces es como un gran telescopio que nos enseña todo el universo. Es una ilustración. A veces las ilustraciones siempre tienen su merma. Pero claro, el telescopio es una obra de ingeniería maravillosa, pero lo que nos enseña es la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos y los cielos cuentan la gloria de Dios. Si nosotros cogemos el vaso de agua que Martín ha puesto ahí y lo ponemos boca abajo, ¿sabéis qué le ocurre al agua? Que se cae. Una fiesta. ¿Claro? Ahí está la bola del mundo. ¿Sabéis cómo se ve la bola del mundo desde la tierra? Sostenida en el aire. Este agua está arriba, este no se cae. Y esta porque no se cae por abajo. Claro, alguien dice, no, la gravedad, esto, lo otro, así, da la explicación. Y las son explicaciones. Son explicaciones científicas, son leyes gloriosas que solamente el Espíritu de Dios ha podido hacer. Y tú te quedas viendo la tierra con el agua por abajo y no se cae. Es que Dios todo lo que hace lo ha hecho asombrosamente admirable. Cada detalle, cada átomo, la fuerza atómica está en un átomo. Y en una gota de agua hay 1.000.000 de moléculas y el átomo es el centro de una de las moléculas. El Señor es glorioso. El Señor es glorioso en todo lo que Él ha creado. Lo ha creado por su Espíritu. Rápidamente decimos que Dios es invisible, lo hemos apuntado antes, y que no lo podemos describir, pero ahí tenemos una ilustración con reverencia que viene de aquí, de representar una circunferencia. El Señor dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. La circunferencia no tiene ni principio ni tiene fin. Obviamente, para describir a Dios no habría circunferencia en el mundo porque Él lo llena todo. Los cielos y la tierra son el estrado de sus pies. Por muy grande y glorioso que sea el firmamento, Dios es más grande y más glorioso. Pero nos ilumina que Él es un Dios eterno, es un Dios invisible. ¿Qué ocurre? Que como sabe que nosotros somos personas, usa antropomorfismo. Con la sombra de mi mano, mis pies están sobre la tierra, con mis oídos te he escuchado, mi boca te habla. El Señor usa y uno muy habitual es el del corazón. Cuando dice mora en nuestros corazones, está diciendo que mora en nuestro espíritu. No es el corazón físico, es el espíritu, que por mucho que tú hagas una raja aquí nunca lo vas a ver, pero mora en nosotros.
Y está hablando del corazón para que se entienda la terminología, que hasta un niño lo entienda. Dice Oseas. Oseas 11:8 lo leo, ¿vale? ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Dios habla de que Él tiene un corazón. La más popular entre los niños es que Dios es amor. Dios es amor. Cuando representamos a Dios en un aula de clase, generalmente ponemos un corazón y ponemos el nombre de Dios. Es que no podemos hacer otra cosa. Luego explicamos las lecciones bíblicas, las historias bíblicas, las enseñanzas espirituales, pero de Dios no podemos ir más allá. Una circunferencia, un corazón. Hoy, porque estamos en la clase que estamos, hacemos un paso más con reverencia, que es el del triángulo. Porque no hay ilustración perfectible que enseñe a Dios, porque Él es glorioso, no se puede, y a veces intentarlo explicar confunde más que ilumina. Por eso hay que hacerlo también con cierto tacto, siempre que se habla de Dios con tacto y con delicadeza. Pero todos coincidimos en que el Espíritu Santo, hablando de la Trinidad gloriosa de Dios, subsiste dentro del seno de la deidad. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo, porque en el seno del Padre está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Es una ilustración, pero que nos ayuda a entender que en el seno de la deidad no hay dicotomía, no hay separación, no son tres dioses, es un solo Dios operando, actuando, guiando, iluminando con las operaciones de la deidad a su manera. Cada uno en la economía trinitaria tiene una forma de actuar, que a veces son coincidentes, pero generalmente el Padre envía, el Hijo es el Redentor y el Espíritu Santo es el que atrae las almas y las redarguye y las convence de pecado a los pies de Cristo y el que luego hace la obra de santificación. Todos reconocemos dos periodos muy claros, el periodo del Antiguo Testamento, el periodo del Nuevo Testamento, donde en los Evangelios, con la presencia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y después del Hecho de los Apóstoles, o como alguien escribe en el libro, Hechos del Espíritu Santo, porque es toda la revelación de que el periodo actual es el periodo del Espíritu Santo. Pero cuando estaba el Hijo, estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando ahora está el Espíritu Santo, está dando honra y gloria a Dios el Padre y a Dios el Hijo. ¿Vale? Bien. Juan 14, Juan 14, del 9, del 1 al 11. Juan 15 y Juan 17, 21. 14 del 9 sí, al 11. Del 9 al 11. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por la misma obra. Amén. En el versículo 1 del 17
Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Está hablando de la Biblia. Y Juan, ¿tú has leído, Toño? 17:1. 15:1 y 17:21, por favor, 17:21. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La ilustración de que eres la vid, nosotros los pámpanos estamos pegados a él para el fruto. Y 17:21, Toño. Para que todos sean uno como tú, Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ya está apuntando la escritura, desde el principio hemos visto que es un concepto familiar. El concepto familiar ya apunta de que nosotros somos un ser individual, pero somos un ser social. Nuestra verdadera realización está en la comunión, en la familia. Nadie nos ha comprado en un centro comercial, todos hemos nacido en el seno de una familia, y aunque el estado de soltería es más excelente que el de familia, el de casado, la mayoría de las personas nos realizamos en el entorno del matrimonio. Y en el seno de la relación con Dios, relación, habla de la relación que todos estamos invitados a tener con el Creador de nuestras vidas, y que se perdió por causa del pecado, y que el Hijo, en su gracia, en la cruz del Calvario, nos restaura. Y el Espíritu nos lleva a Él para que seamos uno con Él. Es un misterio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y nos está apuntando de que nosotros, con la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, un día, cuando estemos en el santuario glorioso que apunta a Hebreo, en ese tabernáculo, no hecho con manos de hombre, no un tabernáculo de tela, no un tabernáculo de piedra, sino un tabernáculo celestial, seremos uno, morando en el mismo seno de la deidad. Es aún más misterio. Está hablando del misterio de la unión de Cristo con su iglesia. En algún momento, si el Señor lo permite, apuntamos a él, o volvemos a él, pero de momento lo apuntamos. Hoy ahora lo que quiero subrayar con estas operaciones es unas palabras de Jesús en Juan capítulo 5, todo el Evangelio de Juan lo está escribiendo. Cuando Jesús sale del estanque de Betesda, recuerdan que allí había muchas personas enfermas. ¿Cuántos fueron sanados? Uno. Esa es la proporcionalidad habitual en los milagros de Dios. Muchos enfermos, uno se sana, y no solo diga nada. Esa es la proporcionalidad habitual. ¿Hace Dios milagros? Sí, cuando Él quiere. Y generalmente discretamente. ¿Cómo se sentirían los demás si ven que uno es sanado y los demás no? Se sienten que Dios no los quiere como aquel. Y Dios no quiere que las personas piensen eso, porque Dios los ama profundamente hasta el punto de que ha dado su vida por el que sanó y por los que no fueron sanados, sino que Dios se quiere glorificar en todo. Teniendo discusión típica con los fariseos, Jesús les respondió, porque decía que había sanado el día de reposo. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Les está enseñando, nos está enseñando a nosotros y les está provocando a ellos. Porque dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Y qué dice la Escritura? Haciéndose igual a Dios. Cuando Él dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, Él se está haciendo igual a Dios. Para los judíos era una blasfemia, era una gran herejía, era la peor de las herejías, hacerse igual a Dios. Pero en palabra de Jesús era la gran verdad. Él era Dios con nosotros. ¿Se estaba haciendo igual a Dios? Es que era Dios, Él es Emmanuel. Pero dice algo más, que es donde quiero ir. Respondió entonces, aunque no lo vamos a leer todo, respondió entonces Jesús, les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente.
Por eso el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará. Obsérvese, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino todo lo que ve hacer al Padre. Juan 14:6, muéstranos al Padre, le dice Felipe. Tanto tiempo hace que estoy entre vosotros y todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto es lo que en teología se llaman las operaciones inseparables. Operaciones inseparables. El Hijo no puede, observe esta frase, no puede hacer algo que no haga el Padre. Cuando el Hijo está creando la creación, la está creando el Padre y el Espíritu Santo con él. Cuando el Hijo está sosteniendo la creación, la está sosteniendo el Padre y el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está atrayendo a una criatura, redarguyéndola de pecado, la está trayendo el Padre y el Hijo. Son operaciones inseparables. Repetimos, adoramos a un solo Dios, que se manifiesta con tres operaciones diferenciadas. A veces indistintas las hace uno y otro, pero siempre es inseparable. Son operaciones inseparables. Siempre que el Hijo actúa, actúa toda la deidad. Siempre que el Espíritu Santo actúa, actúa toda la deidad. Es un poco simplón. ¿Pero esto qué es? Vale. ¿Y esto? Otra cosa. Un triángulo no es. Es muy simple. Un vértice. Cuando Dios actúa plenamente, en Él habita plenamente toda la deidad. No puede actuar por separado ni puede actuar una parte, porque entonces no sería la deidad. Son operaciones inseparables. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Las personas no debemos mentir, pero podemos mentir. Dios no puede. No le sale. No le sale. Porque Él es verdad. Por cierto, las palabras gloriosas las pone Dios. ¿Quién le puso a este objeto el nombre? El atributo. Las personas. ¿Quién dijo que la justicia es justicia? Y la verdad es verdad. Y la fidelidad es fidelidad. O el amor, o la mansedumbre, o la humildad. Son atributos de Dios, que es Dios quien lo ha implementado. Y nosotros estamos llamados a ir aprendiendo paso a paso de todas esas gloriosas virtudes que tiene el Espíritu Santo y que tiene toda la deidad. Y no son pocas, ni pequeñas. Aprender el concepto de justicia nos podría llevar una vida entera. Aprender el concepto de paz integral podríamos dedicarle toda una vida entera. Pero estamos llamados a hablar del reino de Dios, no de comida y de bebida, que está bien en un tramo secundario, pero nuestra prioridad es el reino de Dios, que es justicia, gozo y paz, como venimos desde el encabezado. ¿Por qué decía esto del que no puede? Porque Dios no puede hacer cosas diferentes. El Hijo no puede hacer cosas sin el Padre. Dios no puede mentir. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Dice, no puede. Es que Dios puede hacer muchas cosas, pero hay cosas que no puede. No puede pecar, no puede. Es imposible. Un matrimonio representa la unión indivisible. Estamos apegados, no estamos pegados. Dice Salmo 63, mi alma anhela, tiene sed de ti, mi alma te anhela. Más que la vida es tu misericordia. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Una mano pegada a otra, pegada, igual que se pega, se despega. Y esto los mecánicos lo saben bien. Ya se despegó otra vez. Los tites o lo que sea, los tornillos.
Pero cuando te apegas, forma una unión indivisible con la otra criatura. Indivisible. No se pueden separar. Digo esto del matrimonio, dice el Espíritu Santo en Efesios. Digo este misterio de Cristo y de su iglesia. Está nuestra alma apegada a Cristo. No se puede separar. Igual que las personas de la vida no se pueden separar. No pueden ser indivisibles. Igual que nosotros nos hemos unido a Él, y gloria a Dios, ni nosotros mismos nos podemos separar. Ni la enfermedad, ni los ángeles, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del divino amor de Dios que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura se complementa y se revela a sí misma para interpretar todas las realidades gloriosas de Dios mismo. Una cosa se interpreta con la expresión de ese término en otras enseñanzas colaterales. Una cosa, Diego, que llegamos a... Hay 10, ¿no? El descanso. Sería a las 11 y año más pasado un poquito. Ah, yo tenía apuntado hoy 10, ¿no? ¿Qué? A la I10. A las 10, ¿no? Vale, cierro con el tema este y... Cierro con el tema este, por lo menos. Me he ido de aquí. Vale. A veces, con las expresiones, decía lo de los términos, las palabras. Las palabras, nosotros, están escritas, tienen una conceptualización, tienen un significado, pero ocurren varias cosas. Primero, que se escriben en un idioma y luego hay que traducirla a otro idioma con los sesgos que ya eso conlleva. Y luego también tiene la particularidad de que las personas somos, no voy a decir cortitas de mente, pero insuficientes para captar toda la gloria de Dios. Por el Espíritu Santo somos suficientemente capacitados para vislumbrar algo de la gloria de Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el autor de Hebreos. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba por medio de los profetas. Los profetas oían la voz de Dios, la transcribían al pueblo y la dejaban escrita en un libro, que es lo que tenemos en el Antiguo Testamento, escrito por medio de profetas, pontífices, puente entre Dios y las personas, sacerdotes. En estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo, quien es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Él es el resplandor de su gloria. Quien cree en Jesús y conoce a Jesús está entendiendo el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. En esta frase es donde la mayoría de teólogos, y solo en esta frase, apoyadas por todas las demás, hablan de lo que es la unión hipostática, y la voy a decir así para asustar, de la Trinidad. Así lo califica nuestro admirado Francisco Lacueva. Don Francisco Lacueva, cuando redacta el libro la teología trinitaria y luego en teología sistemática o propia, que también tiene un libro. Claro, tú cuando lees unión hipostática, ya eso... Los teólogos son así, disculpadme. Pero la imagen misma de su sustancia es, de hebreo y de griego, lo que ponen en los comentaristas, ¿vale? Pero ellos lo ponen. Gracias al Señor tenemos los comentarios, tenemos los apoyos de los diccionarios enciclopédicos. Caracteres o hipostasis. Carácter, de donde viene imagen, es del carácter. Nuestro carácter, tenemos todo un carácter porque Dios tiene un carácter. Y ese carácter nosotros lo tenemos a su imagen y semejanza. Él es amor, nosotros somos
amor. Él es verdad, nosotros somos verdad. Él es manso y humilde y quiere que nosotros aprendamos el carácter de Él, que Él es manso y humilde de corazón. El carácter, outeos, hipostasis. Hipostasis es la única vez que aparece esa expresión en la Escritura. Significa consustancial, o ser que existe, que subsiste por su propia naturaleza. Este papel no subsiste por su propia naturaleza, fue creado y un día se desintegrará. Nuestro cuerpo material del polvo de la tierra fue hecho y el polvo de la tierra volverá. El ser glorioso de Dios subsiste en sí mismo. Eso es hipostasis. No, eso es más bien menos que más, pero por intentar no explicar. En el seno de la deidad, la unión hipostática es que cohabitan relacionalmente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Obsérvense que no es un rasgo de identidad de atributos, sino son rasgos de relación. Padre se relaciona como Padre, se relaciona como Hijo, se relaciona como Espíritu Santo. Son atributos relacionales. Veremos esta tarde, si Dios quiere, que Dios tiene atributos naturales, atributos propios de Dios, inherentes de Dios. Dios tiene atributos morales, Dios tiene atributos operacionales y Dios tiene atributos relacionales. Él se relaciona en lo que se llama una pericoresis, es otra palabrilla de esta que suena, pero explicándolo de una forma armónica es una danza de amor. Una danza de amor. El Señor se relaciona en el seno de la deidad en una danza de amor. Él tiene una relación perfecta en el seno de la deidad. El Padre, el Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Hijo y se relacionan en una subordinación y en una coordinación armónica, perfecta, ideal. Dios no necesitaba a las personas para ser glorioso. Dios es glorioso en sí mismo. Dios es grande en misericordia en sí mismo. No necesitaba a las personas. No es como Adán, que necesitaba una ayuda idónea. Pero Él crea a las personas para que un día estemos en el seno de la deidad bailando esta danza gloriosa con Él. Por eso el gozo de Dios es nuestro gozo. No estamos llamados a una vida mejor. Estamos llamados a una vida abundante, a una vida gloriosa, en comunión con el Espíritu Santo. En una relación armoniosa estaremos un día adorando al Padre en el nombre del Hijo por el poder del Espíritu Santo. La hipostasis, la pericoresis va un poco por esta palabra. La ousia es la esencia de Dios.